Hola a todos, bienvenidos a este canal. Hoy vamos a hablar de un tema bien sencillo, entre comillas, pero que preocupa sobre todo a los padres primerizos, y es cómo debemos tratar la fiebre en la infancia. Y bueno, comencemos por lo básico. ¿Qué es la fiebre? La fiebre es el aumento de la temperatura corporal por encima de lo normal, de lo que se considera normal, casi siempre causado por una enfermedad. La fiebre es un signo, no es una enfermedad. Y por supuesto, la fiebre casi siempre va a ser un signo de una enfermedad, sobre todo infecciosa. Llamamos fiebre cuando la temperatura corporal axilar, sobre todo, que es con la que más frecuencia medimos la temperatura corporal, es mayor de 37.5 grados centígrados, incluso hay algunas bibliografías que dicen 37.8 grados centígrados. Y sí es necesario aclarar que es cuando es mayor de 37.5, 37.8, porque he recibido llamadas y muchas consultas de muchos padres preocupados que me dicen: ay, mi niño, mi niña tiene fiebre. Y yo digo: ¿pero le has tomado la temperatura? ¿Cuánto ha tenido? No, tiene 37, 37.1. Y yo: mamá, papá, eso no es fiebre. Así que calma, familia. A partir de los 37.5, 37.8 nos comenzamos a preocupar, pero ni siquiera tanto. El cuerpo de un niño inmunológicamente sano está preparado para soportar temperaturas corporales sin ningún tipo de cambio hasta los 38.5 grados Celsius. De hecho, se está abogando para que naturalicemos la fiebre, ya que es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo ante las infecciones la mayoría de las veces. Por lo tanto, la fiebre es buena porque actúa matando a esos virus, impide que se repliquen los virus y actúa como bacteriostáticos, limitando el crecimiento bacteriano en una infección bacteriana. Todo eso ocurre a partir de una temperatura corporal de 38 grados Celsius hacia arriba. Así que, como ya les he dicho, si tu niño está sano, con una fiebre de 38 grados, incluso 38 grados y medio, es bueno para él. Lo que claro, uno como padre se empieza a preocupar, que la fiebre empieza por 37 y medio, después sube a 38, 38 y medio, y enseguida le queremos dar todo lo que encontramos: dipirona, paracetamol, ibuprofeno, jarabe de no sé qué, jarabe de no sé cuánto. Y mi pregunta es la siguiente: ¿sabe usted a partir de qué temperatura es que le debe dar un antipirético, o sea, ese medicamento que le va a disminuir la fiebre? Y una pregunta muy frecuente que me hacen los padres: ¿qué es mejor para disminuir la fiebre? ¿El ibuprofeno o el paracetamol? El primer consejo que les voy a dar: nunca den ningún antipirético de forma profiláctica. ¿Qué significa eso? Muchos padres le dan a sus hijos una dosis de ibuprofeno, de paracetamol, antes de recibir alguna vacuna para prevenir, como una reacción normal de las vacunas, un aumento de la temperatura. Y esto está totalmente contraindicado, sobre todo en aquellos niños de 3 años. Porque en vez de prevenir que le aumente la temperatura, lo que vas a hacer es que el niño se ponga hipotérmico. Segundo consejito que les voy a dar: el mejor medicamento para la fiebre, y no es bobería, no es charlatanería, se ha comprobado a lo largo de los siglos, y además lo mejor es que no tiene reacciones adversas, es el agua. Mantenerse hidratado durante un episodio febril es lo mejor. Imagínese usted que su niño con fiebre es como una olla, como un caldero hirviendo, con agua hirviendo, y esa agua se va evaporando. Eso es una analogía de lo que pasa con el agua corporal dentro de un niño con fiebre. Por lo tanto, necesitamos reponer esos depósitos con agua. Así que ante un niño con fiebre, mientras que no tenga vómitos, usted manténgalo hidratado, dando de líquido, sobre todo agua. Si no quiere beber agua, algún jugo, alguna gelatina, pero sobre todo agua, muy importante. El agua también actúa como regulador de la temperatura, así que es más que importante los procesos febriles, más importante que el antibiótico, que lo que sea que le des, el agua. Lo que debemos saber sobre el ibuprofeno y el paracetamol, que son los más utilizados a la hora de tratar un proceso febril. El más seguro de los dos es el paracetamol, pero en dosis excesiva la mayoría sabemos que causa problemas hepáticos. El ibuprofeno también en dosis excesiva sabemos que daña el riñón y el sistema gastrointestinal, causa una gastritis medicamentosa terrible
que incluso con una sola dosis ya puede dañar la mucosa gástrica, sobre todo en aquellos niños más susceptibles. La presentación del antipirético también es muy importante. Por supuesto, si un antipirético es administrado de forma intramuscular, el comienzo de acción va a ser mucho más rápido. Si es administrado en forma de jarabe en vez de forma de tableta, también su absorción va a ser más rápida. O sea, es bueno que yo esté intercalando paracetamol, después a las 4 horas doy un ibuprofeno, después a las 6 horas paracetamol, después si me encuentro una dipirona o un naproxeno también se lo doy. ¿Es eso bueno? La respuesta es que no. No lo hagas, no des terapia combinada, no intercales paracetamol con ibuprofeno, con dipirona, con lo que sea que te encuentres. Es mejor la monoterapia, o sea que solamente des paracetamol o solamente des ibuprofeno. El hecho de terapia combinada es peor para el niño porque te puedes equivocar de dosis, se la puedes dar en un horario incorrecto, también aumenta el número de reacciones adversas, así que por favor te pido que no des terapia combinada. Para terminar, vamos a hablar de lo que yo supongo que sea el gran miedo de todos los padres que tengan un niño o una niña con fiebre, y es las convulsiones febriles. Las crisis febriles es el evento convulsivo más frecuente en humanos y es el trastorno neurológico más común en la lactancia y primera infancia. Así que muy probablemente te toque presenciar una crisis febril. Esta convulsión en los niños provocadas por fiebre vamos a dividirlas en dos, en simples y complejas. Estas crisis febriles simples son aquellas crisis convulsivas que duran desde unos pocos segundos hasta 5 minutos máximo. No recurren en 24 horas, o sea que solamente van a pasar una vez en el día. Y lo otro es que son crisis generalizadas motoras, o lo que llamamos nosotros pueden ser crisis tónico-clónicas, pueden ser tónicas o incluso atónicas. Las atónicas, el niño pierde el tono muscular y se cae, pero ese es el menor por ciento. Pero también puede pasar y sigue siendo una crisis febril simple y, por llamarlo de algún modo, benigno. Por otra parte, las crisis febriles complejas pueden durar desde unos pocos segundos hasta 5 minutos o incluso más de 5 minutos, y aquellas crisis que se extiendan más de 5 minutos tienen un alto porcentaje de convertirse en estatus. Estas crisis, la mayoría no van a ser crisis generalizadas, van a ser crisis focales, y estas crisis febriles complejas van a recurrir, o sea, pueden ocurrir más de 1-2 veces en el día. Las crisis febriles sobre todo ocurren en lactantes de 6 meses de edad hasta niños de 5 años, 6 años. En niños con un desarrollo neurológico previo normal, en niños sanos, la mayoría de estas crisis no tienen mayores complicaciones, son autolimitadas, benignas, pero como digo, la mayoría. O que quizás pudiera ser un síndrome de Dravet en una primera instancia, pero bueno, mejor no los complico con eso. ¿Por qué las dividimos en crisis febriles simples y complejas? Muy sencillo. Las crisis febriles simples, la mayoría son benignas, son autolimitadas. Y las crisis febriles complejas, el niño tiene mayor predisposición a recurrir a este tipo de crisis y mayor predisposición a desarrollar una epilepsia en un periodo posterior. Y también, muy importante, aquellos niños que estén genéticamente predispuestos a desarrollar crisis febriles con un simple aumento de la temperatura corporal, más allá de su temperatura corporal normal, digamos, con un simple 37.6, 37.8, ya el niño va a hacer una convulsión febril. Así que, resumiendo, fiebre es la temperatura corporal mayor de 37.5, 37.8. El mejor medicamento que le vas a dar es el agua. Pero si ya que le vas a dar algún medicamento, te recomiendo en primera instancia utilizar el paracetamol. Y si no funciona, utilizar en otro episodio febril, entonces el ibuprofeno. Recordar bien, pautar bien las dosis, ya que los dos pueden ser tóxicos cuando no se dan en las dosis adecuadas. Ante la fiebre, que la fiebre no es una enfermedad, es un signo, buscar la causa de la fiebre y así también la fiebre desaparecerá. Por ejemplo, si la fiebre está causando convulsiones febriles, hay que buscar qué está causando la fiebre, que puede ser una infección banal como una faringoamigdalitis. Por lo tanto, en primera instancia, hay que tratar la faringoamigdalitis para que no haya fiebre, para que no haya convulsiones febriles. Probabilidades de que el niño desarrolle una crisis febril son altas. Ya vimos que es el evento convulsivo de la infancia más frecuente.
pero la mayoría son autolimitados, benignos y pasan sin mayores complicaciones, aunque las crisis febriles complejas, como dije, tienen mayor riesgo de recurrencia y desarrollar una epilepsia posterior. Pero si quieres saber más de las crisis febriles complejas, qué tipo de complicaciones hay, cómo tratarlas, quédate para un próximo video. Nos vemos.